Y atención, Luis Altamirano denuncia desvío de recursos del alza del IVA y falta de estrategias a largo plazo contra la inseguridad. El excomandante del ejército, Luis Altamirano, ha levantado su voz para criticar la gestión económica y de seguridad en Ecuador, señalando que los recursos generados por el alza del IVA no han sido utilizados para los fines prometidos. Según Altamirano, estos fondos que inicialmente estaban destinados a programas sociales y proyectos de desarrollo han sido desviados hacia otros rubros que no benefician directamente a la población. Esta situación, asegura, refleja una falta de transparencia y compromiso por parte del gobierno para abordar las necesidades más urgentes del país. Además, cuestionó la ausencia de una política integral y sostenible para combatir la inseguridad, un problema que sigue creciendo, afectando la calidad de vida de los ecuatorianos. Miremos. Altamirano enfatizó que la inseguridad en Ecuador no se puede enfrentar con medidas improvisadas o cortoplacistas, sino que requiere una visión estratégica de largo plazo que involucre a todas las instituciones del Estado. Sin embargo, lamentó que hasta ahora las autoridades no hayan logrado articular un plan coherente que ataque las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la desigualdad y el narcotráfico. Para el excomandante, la falta de liderazgo y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno está profundizando la crisis, dejando a la ciudadanía vulnerable ante el aumento de la delincuencia y la percepción de abandono estatal. Es lógico que hay un disgusto, digamos así, pero esto hay que tratarlo en términos institucionales. Revise, por favor, el presupuesto del Consejo de la Judicatura, como no ha existido incremento, sino más bien una reducción entre el 2024 y 2023. Entonces, cuando un Estado quiere trabajar, dice, muy bien, vamos a entrar en este plan de transformación de la justicia. El Consejo de la Judicatura es el que maneja los recursos del sistema judicial. Lo propio con la Fiscalía, que tiene un presupuesto independiente. Claro. Pero cuando usted revisa, por ejemplo, del alza del IVA, del 3%, desde el mes de abril, que equivale a una tasa anualizada de 2.25 mensual, usted observa que no se ha gastado ni el 30% en 16 entidades operativas desconcentradas, instituciones como el ECO 911, como el SNAI, como el CIES, Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, que es el que maneja los proyectos de inversión de la Policía Nacional, Ministerio de Gobierno, Consejo de la Judicatura, es decir, 16 entidades yo he tomado y he hecho un análisis que estoy por sacar un artículo en 30 días sobre la evolución del presupuesto en el área de seguridad y sus impactos, y usted ve que esta contribución adicional ha sido destinada para otras cosas. Y uno diría, bueno, capaz que fue destinada para el área social, pero cuando usted revisa, por ejemplo, el presupuesto de educación y de salud en el gasto corriente del planificado, hay una disminución de 400 millones y 100 millones de dólares respectivamente. Entonces uno dice, ¿dónde están los recursos? El presidente nos tiene acostumbrado a hacer este tipo de declaraciones que a la final lo que evidencian es que no hay una visión de largo plazo en el tratamiento del problema de la inseguridad que atraviesa el país. Anuncios como los de las 2.000 hectáreas, por ejemplo. Anuncios como la venta del material a Estados Unidos que iba a ser traspasado a Ucrania. O estos anuncios que de repente nos dice, y que vino inclusive desde antes de asumir la presidencia, cuando se habló, por ejemplo, de una cárcel Barcaza. O sea, hay que medir las dimensiones de lo que se dice. Y yo no sé, y me hago la pregunta, ¿será que este tema fue tratado en el Consejo de Seguridad Pública del Estado? ¿Se habrán establecido cuáles son los objetivos que se persiguen? ¿Cuál es la temporalidad? ¿Cuál es la magnitud de esas fuerzas? ¿Va a tener un costo adicional? ¿Qué brechas de capacidad se piensan cerrar de aquellas que son inexistentes en este momento, ya sea en Fuerzas Armadas o Policía Nacional? Entonces, a mí me parece que este tipo de anuncios no se compadecen con todas las alternativas de cooperación internacional que existen, porque ahí podemos hablar de adiestramiento, de capacitación, de tecnología, de entrega de equipo. Se puede hablar inclusive de la presencia de oficiales de enlace o de equipos de enlace o de asistencia para la conducción de las operaciones. O sea, hay muchas alternativas, pero esta alternativa, tal como se plantea, y yo le digo sinceramente, nos coloca al país de una postal
de que hemos perdido el control del territorio, es decir, estamos a la altura de lo que se conoce normalmente, el término es intervención por invitación. Lo que ha ocurrido en Mali, lo que ha ocurrido en Somalia, lo que ha ocurrido en Mozambique, en Libia. Entonces yo no sé si se mide, y por eso hay la necesidad de que el Ecuador se maneja como una institución, cumplir los procesos, porque antes de hacer este anuncio, si fuese el adecuado, que yo no considero así, debió haberse procesado en las instancias pertinentes. El Ecuador no es la empresa del presidente Noboa. En conclusión, por Richard Díaz, por Hechos Ecuador es la noticia del momento. En conclusión, las declaraciones de Luis Altamirano evidencian dos problemas críticos que afectan a Ecuador. Uno, la falta de transparencia en el manejo de recursos públicos y la ausencia de políticas efectivas para garantizar la seguridad ciudadana. Ambos temas han interconectados y están interconectados, ya que sin una inversión adecuada en programas sociales y estrategias integrales, será difícil revertir la creciente inseguridad que aqueja al país. Es fundamental entonces que las autoridades escuchen estas alertas y trabajen en soluciones que prioricen el bienestar de los ciudadanos, recuperando su confianza y construyendo un futuro más equitativo. El desfalco descarado, desvío de fondos del IVA. ¿Qué nos está pasando en el Ecuador? Y después dicen, no pasa nada. No está pasando nada. ¿Cómo no está pasando nada? Usted sí sabe lo que está diciendo este ilustre amigo. Usted sí sabe lo que está pasando en el Ecuador. ¿Saben lo que significa desfalco descarado? Son los fondos del IVA. Y a ver quién nos da una explicación de aquello. Porque el problema es que no explican nada y se creen dueños de la verdad, ecuatorianos. El problema es que no están explicando absolutamente nada. Y todo esto, él es excomandante del ejército, o sea, no es cualquiera, ¿no? Él es excomandante del ejército. Esas declaraciones están evidenciando los problemas que tienen estos momentos en el tema del IVA. ¿Qué va a pasar? Veamos pues, qué pasa en el país. Veamos qué pasa. Porque el tema es que las declaraciones de Altamirano han puesto ya en evidencia tres puntos clave sobre la crisis de inseguridad del Ecuador. La una es la crítica a la improvisación gubernamental, que nosotros lo hemos venido diciendo todos los días. Las respuestas del Estado han sido reactivas y sin una planificación a largo plazo. La falta de estrategia de Noboa sostenida impide que se aborden las causas profundas de la violencia. Dos, los factores estructurales ignorados. Altamirano menciona que la pobreza, la desigualdad y el narcotráfico son elementos centrales de la crisis, pero las autoridades no han logrado diseñar políticas que los combatan de manera integral, ni lo van a hacer, porque son, puedo decirlo, brutos. Unos muchachos ricos que no saben ningún tipo de necesidades. La falta de liderazgo y coordinación, la ausencia de una dirección clara y la desconexión entre los distintos niveles de gobierno agravan la situación, dejando a la ciudadanía en un estado de vulnerabilidad y aumentando la percepción de abandono estatal. En conjunto, estas observaciones ecuatorianas exponen un problema de gobernanza más profundo, la incapacidad del Estado para articular una respuesta eficaz frente a la inseguridad, lo que genera la desconfianza en la población y empeora la crisis social. Por eso, ¿por qué vamos a votar por este facho? ¿Quiere seguir en la misma crisis? Habla serio, Ecuador. Y es hora de pararles el carro. Y es hora de pararles el carro ya. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal
sin temor. Hechos Ecuador.